Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Shalom, shalom, les saluda a su amigo y hermano, el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. En esta hora vamos a hablar un tema muy importante y muy especial, y es acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Así aprovecho y le envío un saludito muy especial a mi amigo pastor Junior Alexander Cuello. Dios te bendiga de una manera muy especial. Vamos a estar hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes. Desde la perspectiva cristiana, está haciendo referencia o alusión en la parábola de las 10 vírgenes a Cristo y su iglesia. Esta parábola o esta enseñanza nos da a entender a nosotros lo siguiente: que hay un grupo de personas que están despiertas, velando, pendientes a que venga el Mashiach, a que venga Jesús, y todas están velando. Y el problema de esto es que hay 5 que están alerta o están preparadas y 5 que no están tan preparadas. A medianoche llega el esposo y, según la perspectiva cristiana, nos enseña de que todas cabecearon, duermen. A medianoche llega el esposo y cuando salen a recibirles, entonces dicen que solamente las 5 prudentes se van con el esposo. Y esto nos hace alusión o referencia de que la iglesia debe de estar preparada para la venida del Señor, del cual nadie sabe el día ni la hora. Pero cuando estudiamos los orientalismos en las escrituras, nos damos cuenta de lo siguiente. Un orientalismo es propio de la cultura oriental que está en el continente asiático, y el orientalismo en las escrituras nos enseña el tipo de ideología o de pensamiento que tenía la cultura oriental apegada a la palabra. Cuando nosotros analizamos los versos que se encuentran en Mateo capítulo 26, déjenme ver, Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13, nos damos cuenta de que aquí, más que Cristo y la iglesia, hay un orientalismo. Y era el modo de pensar o de ver la enseñanza a través de las escrituras. Cuando nosotros vemos las 10 vírgenes y vemos la boda, tenemos que ir al contexto oriental. Lo primero es que las bodas en el siglo I se daban o se consumaban en la casa del padre del novio, y los amigos del novio que acompañaban a las novias iban a alertar a las novias que se encontraban en la casa de la novia, o las vírgenes, que se encontraban en la casa de la novia, para ellos entonces de alguna manera mantenerla activas. Las prudentes o las insensatas, como dice la Biblia, que no más bien son vírgenes, estaban 10 de ellas que se tomaban como vírgenes velando juntamente con la novia, porque no sabían a qué hora llegaba el novio. Solamente la hora la sabía el padre. El hijo también lo sabía, pero por respeto al padre, cuando los muchachos le preguntaban si conocían la hora en la que debía de llegar el novio a la casa de la novia, él, por respeto a la autoridad del padre, decía: no sé, aunque él supiera. Entendiendo esto, ellos van media hora antes de la medianoche a buscar a la novia.
las bodas judías eran eran de noche porque hacía tanto calor en el día que era difícil consumar estos actos. Tanto el sol hacía en estos tiempos, en el siglo I, que es donde estamos ubicados, que las bodas se hacían de noche. Pero como no había electricidad, ellos debían de tener lámparas y aceite para mantener encendidas las antorchas. Sí, las antorchas, porque no son lámparas como las que nosotros vemos hoy en día, sino más bien que eran antorchas que tenían que untarle aceite y tener aceite suficiente para que esas antorchas se mantengan encendidas. Ahora bien, se hacía medianoche y las antorchas eran porque como no había electricidad, las antorchas se podían con el fuego consumar y apagar. Por eso debían de tener antorchas con aceite suficiente. Y es aquí donde entra el contexto de las vírgenes insensatas que dicen que le dieran de su aceite a las prudentes. Ahora bien, ¿por qué las insensatas, que se le llama insensata, quieren aceite como las prudentes? Porque para la mentalidad judía, en este contexto, las personas que no tenían lámparas no estaban en la boda, preparadas para entrar a la boda. Porque el requisito mayormente para que una persona vaya a la boda con los novios y a consumar y a celebrar era que tenía que tener lámparas. ¿Por qué? Por el motivo de que al ser de noche y ser muy oscuro, ellas debían de estar preparadas. Sabemos muy bien de que la perspectiva, la óptica cristiana nos da a entender a nosotros de que tenemos que estar velando porque el día y la hora nadie la sabe. Pero cuando nosotros vamos al contexto oriental nos damos cuenta de que Jesús no está hablando de su venida en este texto. Ay, eso lo dice el orientalismo, eso lo dicen los orientalismos. El que estudia cultura hebrea sabe que los orientalismos tienen mucha influencia en lo que es el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Pero dice el orientalismo que esto hace alusión a la destrucción del templo. La Biblia nos enseña de que en este contexto occidental, la parábola de las 10 vírgenes es haciendo alusión a Cristo y su iglesia. Pero el orientalismo nos hace alusión a nosotros de que es la destrucción del templo de Israel. Y cabe destacar que para los judíos en esa mentalidad, la destrucción del templo era el fin del mundo. Es decir, que cuando hubiera una destrucción de este templo se iba a acabar el mundo. Por eso los discípulos de Jesús tenían claro de que luego de la destrucción del templo no era el fin del mundo. Por eso le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de esta era? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Esto nos da a entender a nosotros de que el Señor Jesús les dice a ellos, no les toca conocer los tiempos ni sus sazones. Y la palabra sazón aquí no es más que los acontecimientos finales. Él le está diciendo a ustedes, no les toca conocer esto de los acontecimientos finales, sino más bien manténganse firmes. Entonces el orientalismo en la parábola de las 10 vírgenes queda más que claro desde la perspectiva oriental. Era vírgenes que estaban todas arraigadas a un contexto de una boda judía, y la alusión de la parábola que hace Jesús no era más bien que la destrucción del templo de Israel. Así que mis amigos y hermanos que me escuchan, esto solamente es un video desde el contexto oriental. No estamos quitando ni poniendo ninguna postura, sino más bien estamos arrojando luz a su conocimiento para que usted saque sus mejores conclusiones. Así que esto no nos salva ni condena, sino más bien que nos arroja un amplio panorama para poder tener una mejor interpretación de las Escrituras.
Así que amigo y hermano que me escucha, les saludó su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y de Jesucristo por su misericordia. Shalom, shalom para todos. Baruch Hashem, que el eterno Yahweh los bendiga. Shalom.